Hola, José Petit y bienvenidos a este directo del jueves de las Plumas de Simur. Yo soy Plumas y hoy voy a estar con vosotros dando un paseo, porque hoy nos vamos de paseo, vamos a pasear. Y me voy a acercar a Lulu un poquito, así que perdón por el ruido. Así no tengo que gritar tanto y no se nota el eco. Y voy a arreglar un momentillo, perdonadme. Ahí, vosotros probablemente no habéis notado nada, pero es que yo tenía el foco como que estaba dando en la cara y estaba yo cegada por la iluminación. ¿Qué tal, Verónica? Hola, Historia Crítica. Hola, Nana. Hola, No soy Ross. Hoy sí que tengo que dejar de fondo, tengo que conducir. Por favor, conduzca con cuidado. Cuidado con el sí, lo ve todo y lo oye todo, claro que sí, pero por favor, cuidadito, ¿eh? En la carretera, cuidadín. Por favor, bachas, si conducís mientras me escucháis, solo escuchadme, no me miréis. Ojos en la carretera, hacedme el favor. ¿Qué tal? ¡Hola, hojas del bosque! ¡Ay, qué ilusión que esté ella en este directo! Porque, bueno, yo creo que ya he hecho... ya he ganado la partida, ¿no? Porque en el de inglés estuvo Aina y en el de español va a estar hojas del bosque. Así que, bueno, yo ya bendecida. Bendecida por todos ustedes. Muchísimas gracias por venir y gracias especiales a mis patrons, a mis Tier Musit y Ashdod, que están ahí día tras día apoyándome. Dentro de poco les va a tocar elegir lo que quieren ver en mayo, que está como el que dice a la vuelta de la esquina, y yo estoy pues muy contenta, así que os lo agradezco mucho. Si tú también quieres apoyarme en Patreon para echarme una manita con estos directos, ya sabes, patreon.com/lasplumasdesimur. Streamlabs se ve roto, en el sentido de que los comandos pues no van, no funcionan. ¿Por qué? No tengo ni idea. Es que diferente han decidido que no van, no quieren funcionar, y ¿quién soy yo para obligarlos a ellos a funcionar? En fin, no sé. No sé por qué, no sé por qué. Hola Serafis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros, bocha? ¿Estáis bien? Espero que sí, espero que hayáis tenido una muy buena semana. Ya casi terminado. Y bueno, pues, bocha, yo estoy muy contenta. Muy contenta de por fin que haya salido este tema. Cuando se lo propuse a mis patrons, la verdad es que salió casi por unanimidad. Todos querían escuchar hablar de los jardines en Mesopotamia, y yo estoy muy contenta de eso porque quiero empezar haciendo como un pequeño disclaimer. Alguien va a escucharte haciendo una miniatura de jardines. Yo quiero empezar haciendo un pequeño, no disclaimer, sino como un pequeño manifiesto, ¿no? Un pequeño, vamos a poner unas ideas sobre la mesa, porque en general, hola Eric, ¿qué tal? No funciona Streamlabs, no sé por qué le pasa, ¿vale? Hola sacerdotisa, ¿qué tal? Sigue sin ir, no sé. Igual he sido yo que he desconectado algo, no tiene pinta. Pero bueno, lo que os decía, esto va sin guión, ¿vale? Esto va sin guión, esto soy yo simplemente hablando de lo que pienso. Y es que en general cuando hacemos historia, cuando divulgamos historia, cuando consumimos historia, está muy centrada en los seres humanos, que somos lo que creamos la historia, y nos olvidamos mucho del mundo que nos rodea, ¿no? Nos olvidamos muchísimo del mundo animal y sobre todo, fundamentalmente, del vegetal. El paisaje, el mundo natural está muy ausente de los estudios históricos, y yo creo que es un error. ¿Por qué? Pues siempre os cuento, enfatizo la importancia del contexto, de entender cuándo y dónde de conocer cuándo y dónde para ser capaces de entender el porqué. Y especialmente en estas sociedades en general siempre, o sea, a día de hoy, siglo XXI, todavía la naturaleza y el mundo natural generan un impacto y definen la forma en la que hacemos las cosas. Pues durante la historia, o sea, imaginaos lo importantísimo que es el mundo natural para civilizaciones como Sumer, Akkad, Babilonia, Asiria, que están en un momento muy temprano de sus desarrollos, y así en todo. Quiero decir, el mundo natural, sin el mundo natural, por ejemplo, mi tesis no tendría ningún sentido, porque yo me dedico a criaturas mitológicas que viven en este mundo natural, que se convierten en sobrenatural. Entonces, yo quiero poner un poco de manifiesto, una especie de... ¿cómo decirlo? Como de... no romper una lanza, como de... Ay, no me sale la palabra. Me sale manifiesto todo el rato y no es manifest. Ay. Reivindicación, eso es. Me sale una... no sé hablar, de repente me he puesto nerviosa y no sé hablar. Quiero hacer una reivindicación hacia, como dicen las hojas del bosque, la historia ambiental, que está muy ausente y deberíamos tenerla muy en cuenta, porque los seres humanos no somos tan importantes y sin el mundo natural no vamos a ningún sitio y no podemos comprender bien por qué la historia se ha desarrollado de la forma en la que se ha desarrollado. Hablo de bosques, ríos, montañas, pantanos, desiertos...
praderas heladas, todo eso tiene un impacto directo en la forma en que se desarrollan los acontecimientos históricos, más ahora. Y aunque hoy vamos a hablar de jardines que tienen que ver, pero no, en el sentido de que no es el mundo natural salvaje, pero son importantes también, esa es esta es mi pequeña reflexión antes de empezar el directo. No podemos perder la esperanza en que algún día Streamlabs funcione. Sí, lo sé. Yo te digo que cuando pueda lo arreglo. Me meto a mirar. Pero bueno, esa es mi pequeña reivindicación para que recordéis la importancia de la historia más allá de los seres humanos, ¿no? Que es muy humanocentrista y debería no serlo tanto. O por lo menos un poquito más inclusiva con otras áreas, entre, por ejemplo, las que se encuentra la historia ambiental. Y esto lo dije también en el directo de inglés, pero lo voy a repetir en español porque creo que es importante, aunque ahora que ella está aquí me da un poco de vergüenza. Este directo está inspirado por dos mujeres que se dedican a la historia ambiental, que no hay apenas nadie que se dedique a ello, y yo las conozco desde hace mucho tiempo y llevo aprendiendo de ellas y fascinándome con ellas muchísimo tiempo, porque son mujeres a las que respeto, a las que admiro, increíbles divulgadoras, increíbles profesionales. Una es Aina S. Erice y otra es Hojas del Bosque. No os podéis imaginar lo mucho que a mí estas dos personas me han abierto la mente y me han enseñado, y me siguen enseñando a día de hoy. El tiempo, además, las ha convertido en muy buenas amigas. Son dos mujeres increíbles, dos divulgadoras increíbles, y merece mucho la pena seguirlas y conocer su trabajo, porque se dedican justamente a esto, ¿no? A poner un poco en la primera línea, la historia de esas plantitas olvidadas, esos paisajes olvidados y su repercusión en muchos aspectos del discurso histórico, incluso del actual, histórico, fantástico, mitológico. Y nunca más no, pero quiero decir, nunca me habría interesado yo por las plantas ni por los jardines de no haber sido por ellas. Entonces, además, me gusta mucho porque es como una especie de círculo retributivo en el que los divulgadores nos inspiramos mutuamente, porque ellas me han enseñado a fascinarme por este mundo vegetal y me han enseñado a interesarme por buscarlo en las áreas de conocimiento en las que yo me especializaba. Así que pues muchísimas gracias a las dos, ya no solamente por vuestra amistad, sino por vuestro trabajo. ¿Y qué me dices, Serapis? Hay un género de cine que se llama cine de montaña, que era el típico de la Alemania de Weimar, y justo se enfocaba en ese esfuerzo, dureza e implicaciones de la montaña sobre la voluntad de los protagonistas. Suena muy interesante, la verdad. No conozco nada de cine, yo historia de cine, cero patatero. Dicho lo cual, pues yo creo que podemos empezar. Tengo muchas fotos, para no variar, para no perder la costumbre en absoluto. Y eres muy bonita, y tú también. Y tú también, y me enseñas mucho, así que gracias por seguir enseñándonos e inspirándonos a todos, Hojas del Bosque. El directo de hoy trata sobre jardines en Mesopotamia, pero vamos a descubrir algunas cositas. Vaya porrazo le acabo de arrear a la pantalla. Menos mal que vosotras eso no lo habéis visto. Esto que tenéis aquí es un dibujo de un relieve de un jardín. Cuidado, un dibujo de un relieve de un jardín. Esto estaba en una pared del palacio de Asurbanipal en Nínive, y es un dibujo el relieve, es un dibujo del relieve de la pared. Os he puesto el dibujo para que lo veáis un poquito mejor, para que podáis diferenciarlo. Porque hoy, como llevo comentando un buen rato, vamos a hablar de jardines. Los jardines han sido siempre una forma de imitar. Los jardines son una forma de imitar un paraíso imaginado en esta existencia tan fútil que vivimos los seres humanos. Son lugares de retiro, son lugares de contemplación, de placer. Aquí es donde se busca un poco refugio cuando pues, las penas y los pesos del mundo pesan demasiado, cuando las cargas que tenemos en nuestra vida diaria son un poquito demasiado fuertes y necesitamos un respiro. O por lo menos esa es la visión más romantizada y romántica que se tienen de los jardines en un montón de novelas del siglo XIX. Hasta ahora lo conservamos, ¿no? Cuando pensamos en los jardines, mayoritariamente sentimos cosas positivas, o por lo menos es la sensación que tengo yo. Pero en las sociedades mesopotámicas, especialmente para los babilonios y los asirios, los jardines tenían una significación especial, tenían un significado importante, uno que iba más allá del simplemente placer terrenal de pasear por un jardín bonito. El jardín era un símbolo de poder, un reflejo directo del territorio que los reyes controlaban. Y bueno, por supuesto también podía ser un lugar de relajación, para pasarlo bien, para estar tranquilamente tumbada debajo de una palmera, pensando en tus cosas o comiendo dátiles, no lo sé. Hola Naim Jun.
Ah, mía, no llego tarde al final. Qué raro. Hola, señora Rob, ¿qué tal? Ya llegaron los comandos, ya ha llegado Naim Jun, ya están los comandos activados. Y bueno, ese lugar de... Hola, Alba, ¿qué tal? Madre mía, cuánta gente. Estoy perdiendo el hilo porque estáis viniendo todos. Bueno, por cierto, ya que estáis, no funcionan los comandos, pero yo voy a brindar por vosotros con mi taza de la condesa. Así que... Naim Jun, que te vas a agotar, Azizam. Como os decía, que los jardines, al menos para algunas personas, es cierto que sí tenían esas implicaciones de poder relajarse, de poder disfrutarlos y simplemente olvidarse de las preocupaciones diarias. Y hoy vamos a ver cómo se construía ese significado, ¿no? Cómo se construyó ese significado y cómo estos famosísimos jardines, porque ya eran famosos en su tiempo, los jardines mesopotámicos, cómo construyeron la leyenda de una de las localizaciones más famosas de la historia antigua. Estoy hablando, por supuesto, de los jardines colgantes de Babilonia, de los que vamos a hablar. Y podéis esperar un montón de plantitas a lo largo de esto. Acordaos, como os digo siempre, esto sí que es un pequeño disclaimer a mí misma, que cuando hablamos de Mesopotamia, en realidad estamos incluyendo un periodo de tiempo increíblemente extenso, las cosas cambian, las cosas varían, así que fundamentalmente yo me voy a estar refiriendo a dos periodos históricos, uno es Babilonia y otro es Asiria, fundamentalmente Asiria. Voy a ir nombrando otros lugares, otras culturas y otros periodos a lo largo del directo, pero la mayor parte de esta información que tenemos es por parte del Imperio Asirio. Así que, hola Alba, ¿qué tal? Que el de inglés lo tuve de fondo el martes. Es verdad, es cierto, me lo contaste. Los jardines de Versalles estaban pensados como una muestra del dominio del hombre sobre la naturaleza. Se le impone orden a lo que por naturaleza era caótico y solo la razón humana podía dotarle de algún ordenamiento. Eso ya lo estaban haciendo los mesopotámicos antes de los franceses. Un saludo para Miquel si me está viendo allá donde esté. Vamos a hablar de jardines. Pero yo creo que primero tenemos que ver cómo era la naturaleza alrededor de esos centros urbanos que aparecieron por todo el creciente fértil. Porque ya sabéis, necesitamos contexto. Repetimos una vez más, porque esto es una cosa que a mí me encanta decir, es muy importante conocer dónde y cuándo para entender por qué. Y para esto necesitamos un mapa. ¡Vivan los mapas! Damas y caballeros, bienvenidos al creciente fértil. Bachá, en la previsión del tiempo de hoy, podemos esperar muy poca lluvia. Casi nada de lluvia. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la vegetación natural, la vegetación autóctona, tiende a ser pobre y muy concentrada alrededor de las riberas, alrededor de las orillas del Tigris y el Éufrates, que son estos dos ríos. Por si alguno no lo sabía, el mesopomapa del mesopojardín. Por si alguno no lo sabía, el creciente fértil se llama Mesopotamia, que quiere decir tierra entre dos ríos, justamente por estos dos, el Tigris y el Éufrates, que son esas dos preciosas líneas azules que veis ahí en el mapa. En el mapa, además, podéis ver que hay ciudades marcadas las ciudades mesopotámicas, las ciudades antiguas, están marcadas con 3 puntitos negros. Son ciudades que tenéis Uruk, Ur, Lagash, Nippur, Isin, Kish, Babilonia lo tenéis por ahí, Sipar, y veis como todas, o la gran mayoría, están muy cerca de los ríos. Hola Bertus, ¿qué tal? En la mesopohora del mesopocanal. Todo es susceptible de ser mesopo algo, ¿vale? Esta podría ser la mesopocasa. De hecho, podríamos hacer un mix y tener el mesopollín. Yo no digo nada. Como os decía, la vegetación estaba muy concentrada alrededor de las riberas, las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, y no era especialmente extensa ni alta, no estamos hablando de árboles demasiado altos. Además de muy poca lluvia, en el creciente fértil había temperaturas, había momentos en que la temperatura se disparaba hacia arriba y el calor podía ser muy difícil de soportar sin un área de descanso adecuada. ¿Y esto por qué es importante? Porque explica 2 factores fundamentales sobre la construcción de los jardines. El primero, que un sistema de regadío es vital para que funcionen. Y segundo, que son espacios que proveen con cosas que se consideran increíblemente importantes. Sombra, temperaturas más bajas, agua fresca. Todo eso se considera un lujo, se considera un privilegio y los jardines lo proporcionan.
Construir un jardín era el resultado de un trabajo muy duro, de un ejercicio mental bastante extenso, y este es también uno de los motivos de que se convirtiera en un símbolo de estatus. Pero no solo de estatus, sino también un símbolo de civilización, porque solo una sociedad civilizada podía domar el ambiente hostil, me sale environment todo el rato, ¿no? Podía domar la naturaleza hostil y hacerla comportarse como ellos quisieran. Y podéis ver cuán jugosa es esa metáfora y qué bien funciona para representar el poder. Estás doblegando la naturaleza a tu voluntad. Y eso es lo que vamos a ver extendido a lo largo de todo el directo bastantes veces. ¿Qué me dices, Serapis? Algo gracioso, que el Tigris y el Éufrates eran considerados horribles y anónalos. ¿Anónalos? No había escuchado nunca esa... Anómalos será, ¿no? O no, quizá no. Por los egipcios, ya que van norte-sur y no sur-norte como el Nilo, que es el modelo ideal. Egipto. En fin. Egipto y sus egiptadas. Con su arte egíptico, cosa que he dicho en este canal más de una vez porque la dislexia. Vamos a ver alguno de los jardines. Vamos a ver... Ah, no, la voz. Ah, ya lo ves. Mira, este también viene del palacio de Asurbanipal en Nínive. Este está construido hacia el... Sennacherib lo hace hacia el 800 o siglo IX antes de la era común, y después se modifican a lo largo del tiempo, 9º, 8º, 7º. A menos que yo lo especifique, todas las fechas son de la era común. ¿Vale, bacha? Como siempre. Os contaba que construir un jardín, diseñar un jardín, era el ejercicio de literalmente modificar el espacio que se te daba. Lo convertías en algo más. Y es parecido a construir una ciudad, y es verdad, ya que también incluyes modificaciones, pero los jardines van todavía un pasito más allá, porque estás cambiando la naturaleza en sí misma. Estás cambiando los árboles, estás cambiando los animales, las aguas que corren. Los árboles crecen donde tú les dices que crezcan. El agua corre por donde tú previamente has establecido que va a correr y no se sale de ahí. Y además, como he mencionado antes, una fuente independiente de agua constante es fundamental para que esto funcione. Así que yo creo que lo más importante, donde empezó todo, donde una vez empezó todo, empezará hoy también, vamos a hablar del agua. Pero bueno, señora Rock, te ha caído una pedazo de suscripción por parte de nuestra querida sacerdotisa. Muchísimas gracias por regalar esa pedazo de sub. 22 suscripciones lleva sacerdotisa regaladas en este canal. ¿Qué está pasando? Por favor, todo el mundo, un vasito de té en el chat por sacerdotisa, que se merece todos los brindis de esta tierra. Muchísimas gracias. Bonita. La bendición de los dioses y las luminarias por sacerdotisa siempre. Claro que sí. Cae sobre nosotros. ¡Mesopo pregunta! Hola, L, ¿qué tal? ¿Tiene alguna relación la construcción de jardines con la reconstrucción del Edén? Estuve pensando que recolectar animales y hacer fértil el suelo árido es bastante esotérico. Lo veremos más adelante, no te preocupes. Pocos vasos estoy viendo para sacerdotisa. Venga, más vasos. Os decía que donde empezó todo es donde empezará hoy también. Vamos a hablar del agua, de la importancia del agua. Y aquí es donde vienen los asirios. Es donde los asirios entran. Hola, Din Maraspand. ¿Qué tal? Creo que no te había visto nunca antes por aquí. Aquí los asirios le pegan una patada a la puerta y llegan. El imperio asirio experimentó bastantes dificultades debido a severos cambios y condiciones climáticas. Y en palabras del historiador Donald Patrick, los asirios no fueron capaces de recuperarse hasta 150 años después. Eso es mucho tiempo. Este es el motivo por el que en algunos libros podemos encontrar dos imperios asirios mencionados, el asirio y el neo-asirio, aunque hasta donde yo sé, creo que ahora solamente se utiliza el imperio asirio, sin más. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que de repente hubiera literalmente un hueco, un vacío de 150 años nada menos? Pues así, para resumirlo, el desastre. Para resumirlo, el desastre. Algunas evidencias escritas, algunas cartas que conservamos del reino de Tiglat-Pileser I, que son de alrededor del año 1082 antes de la era común, hablan de sequía, hablan de hambruna, hablan de cosechas fallidas. Un cuadro, un desastre. Y algunos académicos como Patrick, McAdams y Wilkinson explican que
los asirios ya tenían cierto sentimiento de historia, cierta noción de la historia. Lo que quería decir que tenían muy presente lo que había pasado antes y sabían que necesitaban un sistema de irrigación independiente para mantener su imperio a flote y que no les volviera a pasar lo que ya les había pasado con anterioridad. Vamos a ver más. Vamos a ver más animalitos. Mirad, este es el jardín que os he puesto ahora. Lo que pasa es que esta foto tiene peor calidad. Pero este es... ¿Me voy a subir un poco la luz? Ahí está. Este es el jardín que os he puesto antes. Como os comentaba, los asirios desarrollaron entonces un sistema de irrigación bastante potente por varios motivos. Porque ya no solo se trata de prosperidad agricultora, no solo se trata de tener una agricultura sostenible y constante, porque si conocéis un poco a los asirios sabéis que son una sociedad bastante orientada a la batalla, a la guerra, y eso quiere decir que necesitas materia prima para alimentar a tu ejército, porque si tu ejército está pasando hambre, no conquistas nada. Con una ensalada. Si no tienes ensalada, aún conquistas menos. Así que no, necesitas un sistema de agricultura que te permita alimentar a tus tropas. Además, un sistema de irrigación también permitía mucho control sobre el agua. ¿Y esto qué quiere decir? Prevenir las riadas. Porque he completado también con una ensalada, gracias a Sacerdotisa, siempre en mi equipo. Prevenir las riadas. ¿Por qué? Porque el Tigris y el Éufrates se desbordaban bastante a menudo y esto también era una dificultad añadida. Además de todo eso, además de, gracias a un sistema de irrigación, poder alimentar a tus ejércitos, controlar las crecidas del río, encima además te permitía, como última instancia, construir jardines y espacios públicos. Porque recordad que modificar el espacio, reorganizar el cosmos, como hacía Hades en Hércules, estoy a punto de reorganizar el cosmos, reorganizar el espacio era mostrar cuán poderoso podías llegar a ser. Así, los reyes asirios construyeron canales y sistemas de regadío que proveyeron a sus ciudades con una fuente de agua constante. Una fuente de agua constante. Esto estamos hablando del primer milenio antes de la era común. Esto es espectacular, ¿vale? Esto es espectacular. Lo diga quien lo diga. Tengo que mencionar también especialmente a los ingenieros del rey Sennacherib. Y ya que estamos a la increíble cantidad de gente cuya salud se vio severamente afectada por pobres condiciones de trabajo. Porque cuando se habla de estas grandes gestas de ingeniería, está muy bien acordarse de las cabezas pensantes, pero yo creo que también no nos está de más acordarnos de que la mano de obra era la que peor parte se llevaba y la responsable de que tengamos lo que ahora tenemos para estudiar. Bueno, reivindicaciones varias. Vamos a ver más cositas. Vamos a ver más jardines. Vamos a ver este que también, de hecho, mira, justo este es el palacio de Asurbanipal. Los jardines, fundamentalmente, Bachá, son un fenómeno urbano. Eso seguro. Porque solo dentro de la seguridad de las murallas de una ciudad algo así se puede concebir, fuera es imposible. Y una cosa que quizá no sabíais es que hay más de un solo jardín, hay más de un tipo, no es el jardín estándar, no, tenemos diferentes tipos de jardines. Y yo voy a utilizar la división que utilizó en su artículo Stephanie Daly, que separó los diferentes jardines que podíamos encontrar en Mesopotamia en varios grupos. Tenemos jardines de corte o jardines de patio, tenemos jardines de templo, tenemos jardines urbanos y tenemos parques de caza o jardines de caza. También vamos a hablar de los colgantes, no os preocupéis, pero eso os los vamos a dejar para el final. Porque los bulos al final. Y vamos a empezar con el que tenemos aquí, que son los jardines palaciegos, que son los jardines tipo patio. ¿Por qué son tipo patio? Porque aparecen como consecuencia de un espacio cerrado. O sea, espacios cerrados. ¿A qué me refiero? A palacios y casas de gente pudiente. Palacios muy grandes. Y para aprender sobre estos también vamos a coger el ejemplo que Daly, ella misma, escogió, que es un patio en Mari que se describió hacia el año 1800 antes de la era común, que se llamaba la Corte de las Palmeras, que da ya mucha información de antemano. En este jardín había pasarelas, como aceras,
hechas de barro cocido, de ladrillos cocidos, por las que se podía caminar por encima del suelo. ¿Y esto qué evitaba? Por una parte evitaba que te mancharas del polvo que se levantaba en verano cuando el clima era muy seco, y cuando había más humedad en el ambiente, evitaba que te mancharas los pies de barro. O sea, estos jardines eran practicables la gran parte del tiempo, la gran parte del año. Y por lo que sabemos, los reyes de Mari lo utilizaban para organizar festines, para organizar jornadas de música, y además tenemos constancia de que ese jardín lo cuidaban jardineros profesionales. O sea, jardinero era una profesión ya en estos momentos, en el reino de Mari. A mí me encanta aprender estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una visión del pasado tan limitada. Rollo los Alcázares de Sevilla, rollo cualquier jardín interior que tú te puedas imaginar. De los Alcázares, si te sirve el ejemplo, me parece bien, pero cualquier jardín interno, cualquier patio con jardines, no simplemente... Los Alcázares es muy domesticado. Imagínate algo con más plantas todavía, con más plantitas y que tiene unas pasarelas en medio como para que tú cruces. Una cosa así, mucha planta. Y... os contaba que cuando nos imaginamos la historia normalmente, cuanto más atrás nos vamos, nos lo imaginamos todo como mucho más limitado, ¿no? Que la gente hace poco más que comer, dormir, trabajar con muy limitados recursos, y vale, es cierto que no era el siglo XXI y no tenían a disposición la cantidad tremenda de opciones que tenemos ahora, pero como dice ese enorme pensador y maestro que es Juan Francisco Jiménez Alcázar, los antiguos eran antiguos, pero no eran idiotas. Súper importante esto. En la corte de Mari, en esta corte de las palmeras, sabemos que se criaban palmeras datileras. Y parece ser que estos árboles, o tener por lo menos acres y acres de palmeras datileras, era un símbolo de estatus, de poderío. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tenemos confirmación en la literatura. ¿Dónde está ese sticker de Gilgamesh? Quiero verlo en el chat, Bocha. Quiero ver a Gilgamesh de la frente hasta los pies. Son 2 metros de sumerio, guapo y muy potente, y es muy tonto. Gilgamesh, en la épica de Gilgamesh encontramos menciones a la ciudad de Uruk, y notamos, vemos que se la... Mira, ahí está mi Gilgamesh. Notamos que se la elogia por tener hectáreas y hectáreas y hectáreas de palmeras datileras creciendo allí dentro. Y además, no solamente, ya no aquí, no únicamente en Mari y en la época de Gilgamesh, sino que tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, en Ugarit había otro jardín interior, otro jardín palaciego. Ugarit está en las costas de lo que actualmente es Siria, ¿vale? Y según los arqueólogos, allí también se cultivaban flores y arbustos. Y tenemos evidencia también de palmeras datileras. Yo quiero que miréis un momento este relieve que tenemos aquí, que a mí me encanta, por cierto, porque podemos ver tipos de plantas distintos. La palmera la veis, ¿no? Es decir, hay varias palmeras datileras. Luego, además, tenemos como un poquito más bajito unos arbustos, que la verdad no sé lo que son. Esos árboles con las ramas curvadas hacia arriba, según opinión de Aina, que es la realmente experta en plantas y no yo, podrían ser de la familia de los cipreses. Espero que sean importados de Irán. Y luego, sobre la cabeza de la reina, tenemos una parra con sus uvitas. Voy a enseñaros la otra mitad de este relieve, porque este relieve es muy grande y yo lo he cortado en varios trozos para poder enseñaroslo entero, porque es un festín que está dando Asurbanipal, está en el jardín con su esposa y, bueno, se lo está pasando estupendamente y están relajados, tomándose, vamos a decir que están bebiendo té porque Twitch si no me regaña. Y ahí los tenemos, pero vemos, a mí lo que me interesa mucho es que podemos apreciar ya no solamente que hay distintos tipos de plantas, sino que también hay distintos tipos de texturas. Viene la historia del arte. Fijaos, por ejemplo, la palmera, ¿no? En la palmerita que tengo más cerca yo. Tenemos un tipo de textura para el tronco, un tipo de textura para los dátiles que están colgando y un tipo de textura para las hojas. Eso implica observación, implica dedicación, implica conocimiento, implica maña, o sea, a mí es que estos relieves me encantan, ¿vale? Me fascinan los relieves del Palacio de Asurbanipal. No sé si habéis estado en el British Museum, que es donde están la gran mayoría, pero si alguna vez vais a Londres y tenéis tiempo, por favor, dedicadle sus buenos minutos a contemplar estos relieves porque son increíbles. Totalmente historia crítica, es brutal. Es el nivel de detalle y el nivel de preciosismo que alcanza es tremendo. Y luego encima el testigo lo toman los persas, así que imagínate. Sí, yo también me quedo ahí. Sí. Vale.
Vamos a poner la imagen de antes porque para comprender mejor el fenómeno del jardín palaciego, del jardín patio, hay un elemento que es clave para entender por qué se convirtió en un símbolo de estatus. Importantísimo. Y este es, sorpresa, sorpresa, el árbol. El árbol. Ya lo sé, os habéis quedado muertos. Pero, ¿os acordáis lo que os he dicho del contexto? ¿Por qué es tan importante el contexto? ¿Por qué creéis que los árboles podrían ser de tanta importancia? ¿Por qué tendrían un lugar, una posición tan relevante en el pensamiento mesopotámico? ¿Por qué tendrían ese aura especial los árboles en el jardín mesopotámico? Ese aura de estatus, de poder. ¿Se os ocurre algo mientras yo bebo de mi vaso de vino? ¿Por qué podría ser? ¿Qué tiene de especial un árbol? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Que por qué creéis vosotros que los árboles son de tanta importancia para el pensamiento mesopotámico, para el pensamiento mitológico y social? ¿Por qué es el árbol tan especial? ¿Por qué un árbol es el elemento que le otorga al jardín su estatus tan importante? Qué bonito sois, cómo me gusta que os agradezcáis las cosas. Representan un linaje, el árbol es vida, agricultura. Oh, buena respuesta también. Tenéis buenas ideas, ¿eh? Me gusta, me gusta. Porque da frutos, porque viven mucho. Es buena. Porque tardan muchos años en formarse. Bien, bien, me gustan estas respuestas. Me gusta mucho cuando participáis conmigo, guacha. Que requiere mucho tiempo. Vamos a volver un momento al mapa. Todas las respuestas que habéis dado tienen un poquito de razón, pero fundamentalmente es porque en el creciente fértil no hay apenas árboles. Porque no hay. Ojo, ojo. No estoy diciendo que no haya ningún árbol, ¿vale? No estoy diciendo que no hubiese ninguno en absoluto, 0 árboles. No, no. No es así. Pero las especies autóctonas, primero, no eran tan variadas y segundo, no había tantas, no podemos hablar de masas boscosas muy grandes. Y esta es la razón por la cual importar árboles, tener árboles en tu palacio para que el mundo los vea de diferentes partes del mundo, que los has traído a propósito para tu casa, eso muestra poder, influencia, riqueza. Cuidado. Los árboles son de vital importancia también en la mitología mesopotámica. Tanto es así que tienen su propia divinidad. Eso se personalizan. Vamos a volver a los arbolitos, que quiero que los veáis. Este no, aquí se ven mejor los árboles. Os decía que son de especial importancia para la mitología, tanto es así que tienen una divinidad que los personifica, es Nin-Gishtidah, que literalmente se traduce por el árbol confiable, el árbol en el que puedes confiar. Y también añadido a todo lo que habéis dicho, ¿no? Los árboles otorgan sombra, dan fruto, dan materias primas, porque se pueden aprovechar. Y claro, traer especies exóticas de todos los rincones del mundo, hola Waxen, de todos los rincones del mundo, en tu palacio, para que el resto los vea, eso es un argumento bastante potente si estamos hablando de qué estatus ocupas en la sociedad y cuál es tu nivel de influencia. Cuidado. Y ahora vamos a contestar una pregunta que ha hecho antes, creo que ha sido Din Maraspan o Bertus. El que me ha preguntado es Bertus, sí, el que me ha preguntado por el jardín del Edén. Hay mucho escrito, hay mucho dicho al respecto de... Mira, voy a poner este, porque son animalitos, y yo sé que a señora Rock le gustan mucho los animalitos, por si igual de bichera aquello. Y aquí os enseño estos leones, que también estaban en el palacio de Asurbanipal, están ahí tranquilamente.
los leones, con sus cosas. Y aquí además no solamente tenemos la parra y los árboles, sino que también tenemos flores distintas. No eres un intenso y a mí me encanta que preguntéis, estamos para esto. Yo estoy para esto, para que hagáis preguntas. Pero es lo que comentaba sobre el jardín del Edén. Los jardines privados, también según este historiador Patrick, intentaban imitar un poco los jardines en los que... ¡Hola, Kuro! Perdón. ¡Plumas! Hola, Kuro, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Estamos hablando de jardines en Mesopotamia, en concreto en Asiria en este caso. Decía Patrick que los jardines intentaban imitar aquellos en los que vivían las divinidades, porque, si eres el rey, por supuesto, mereces una residencia digna de ti. Y claro, no vas a tener menos. ¿Cómo se nota que esos animales sí los habían visto? Igualitos a los leones de los manuscritos europeos medievales. Iguales. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Sí, a mí también me hace mucha ilusión ver a Kuro. Entonces, lo del jardín del Edén es también una romantización de este tipo de jardines. Tiene que ver un poco también con lo de los jardines de Babilonia y lo voy a mencionar un poquito más al final. Pero sí, también lo más exótico, lo más... lo exótico, lo excesivo, lo rimbombante es un poco también una muestra de estatus y estos jardines lo representan muy bien. Entonces sí que tiene más o menos que ver con el jardín del Edén en el sentido de que probablemente cuando se concibió el jardín del Edén en el pensamiento cristiano, estaban pensando en un jardín muy similar a este, con especies de animales viviendo por ahí, con cada uno de los árboles de diferentes partes del mundo en el mismo sitio. A mí no me extrañaría para nada. Y además, una cosa súper importante de los jardines, continuando con esta... Acordaos, estamos hablando de los jardines de dentro, de los palacios, los jardines reales. Estos jardines representan un microcosmos, como decía Aina el otro día, una versión minimizada del mundo que está fuera. Es como el mundo de fuera, pero comprimido. Punto zip, punto rar. Y en ese sentido, al menos para los asirios, así es como funcionaba. Dentro de la ciudad, detrás de las murallas de la ciudad, estaba el mundo civilizado. ¿Vale? Ese era el mundo civilizado. El mundo educado, el mundo más refinado, el mundo organizado. Y esto se opone de forma contundente y diametral al mundo de fuera. Y cuando digo de fuera, quiero decir todo aquello que no esté incluido en las murallas y o fronteras del imperio. Animales, plantas, accidentes geográficos, personas. Todo lo que está fuera es el mundo que no es civilizado. Eso, bacha, es caos, es desorden, es locura absoluta. Y entonces, trayendo una parte pequeña del mundo exterior a tu palacio, al centro mismo de tu privacidad, a tu residencia privada, es una declaración de intenciones muy fuerte. The audacity. Cuidado, ¿eh? Porque no solamente como rey tú gobiernas sobre el mundo civilizado, es que encima, además de que tú ejerces tu poder sobre el imperio civilizado, eres capaz de contener y controlar un espacio en el que has domesticado a la naturaleza salvaje y a sus bestias y lo tienes en tu propia casa. Y eso habla de forma bastante elocuente sobre qué tipo de rey eres. O sea, imaginaos la cantidad de poder simbólico que tienen estos jardines. Es algo que, si me preguntáis a mí, me parece increíblemente interesante y apasionante, ¿por qué no decirlo? Me parece increíble. Suena un poco de Last of Us esto. Bueno, más o menos. Me ha recordado un poco al Valle Encantado cuando Piecito salía afuera, que todo era horrible. El Valle Encantado, versión Mesopotamia. Bueno, también, por supuesto, bacha, no nos olvidemos de que los jardines también tienen un uso más práctico y menos simbólico. Dentro del palacio, además de que son muy simbólicos, se utilizan para otras cosas. Allí se celebraban banquetes, jornadas de música, se podía ir a pasear y a la gente simplemente le podía gustar estar en la naturaleza o estar interesada en el mundo natural. Eso es verdad también. Lo que pasa es que estos testimonios no aparecen tanto
en los textos que nos quedan, en las fuentes que nos quedan. Están, pero muy poquito y son menciones muy puntuales. Pero sí, por supuesto, no penséis que todo tiene su simbolismo, también se aprovechan de forma un poquito más práctica. Y una última cosa que os quiero contar, que me ha parecido súper interesante sobre el significado de los jardines privados, de estos jardines reales, es la connotación sexual que tienen. Y no sé si puedo decir esa palabra en Twitch. Erótica. Seductiva. Que incita al acto de la reproducción. Porque si no, Twitch, ya sabéis, que se enfada conmigo. Entonces, os cuento cómo va el asunto. Y os prometo que esto no me lo estoy inventando. Ya que los jardines se interpretaban como un símbolo de fertilidad, por esta exuberancia, por ese display de vida que tienen, ¿no? Es esa muestra de todo, de vida que tienen dentro de ellos, no me sé explicar de forma mejor, se interpretaban como un símbolo de fertilidad en la literatura. Y la metáfora explica que los genitales masculinos son la herramienta con la que se trabajan los genitales femeninos, que son una tierra húmeda, fértil y lista para recibir semillas. Así, el amante masculino sería el jardinero, que aparentemente era un estereotipo, era un trope que volvía a la gente completamente loca en su momento, porque no sabéis la cantidad de literatura que tenemos donde los amoríos y las escenas subidas de tono pasan en un jardín, porque esa imagen estereotípica del jardinero buenorro potentorro que se está echando agua sobre el torso desnudo al sol del mediodía, pues parece ser que no las inventaron las telenovelas mexicanas. No, que eso ya estaba en Mesopotamia en el año Catapum Pinfuegos antes de Cristo. ¿Qué os parece? A mí me parece maravilloso. Muy fancy, sí. Ahí lo llevas. Ah, no, sí. Se trabaja. A ver, hay muchas cosas, ¿eh? ¿Cómo está degenerando el stream? Yo solo os cuento lo que he leído. Yo os informo, bacha, estoy para eso. Y ahora, ya que tengo aquí a los leoncitos, por su proximidad y su cercanía a los jardines reales, vamos a hablar de los parques de caza, de los jardines de caza. Mesopopasión de gavilanes, que sí, que te digo yo que vosotros sabéis qué tipo de imagen de jardinero estoy haciendo. Lo sabéis igual que yo. Sí. Voy a regar el jardín, sí, voy a fertilizar las plantas, voy a echarle fertilizante a las fresas. Bueno, espero mejor a que se os pase un poquito es que se os pase un poquito el pavoncio. Ahí está, el camino con la manguera. Naim Jun, tú tapate los oídos que eres muy pequeño. Bueno, os contaba que vamos a hablar de los parques de caza. No me voy a extender excesivamente en ellos porque ya he hecho un vídeo hablando sobre la caza real del león en Asiria. Porfa, Naim Jun, sacerdotisa, si me lo podéis poner aquí abajo, en el chat, os lo agradecería mucho. En la mitología hindú también se lo pasan fetel en los jardines y en las selvas. Sí. Si es que The Wilderness se ve que invita, ¿no? Que hace que todo se revolucione. Que ya he hecho un vídeo explicando, hablando de la caza del león, la caza real del león en Asiria, y está en YouTube. Y es de los pocos vídeos que está editados porque tenía tiempo para editarlos y me apetecía, ahora ya no, porque se suben tal cual, pero ahí está. Muchas gracias, sacerdotisa. Pero básicamente, estos jardines que llamamos parques de caza eran tan grandes, tan amplios, que podían acomodar dentro a bastantes animales que también, como los árboles, se consideraban exóticos y un producto de lujo. Y la gente los coleccionaba. O sea, estamos hablando... no quiero que penséis que había 2 o 3. No, estamos hablando de manadas enteras, bandadas de pájaros enteras. Había gacelas, había ciervos, una especie similar al ciervo, caballos salvajes, los ibex, porque equipo ibex, team ibex siempre. Y lo que os digo, la gente los coleccionaba. Y como eran considerados de valor, de mucho valor, muy a menudo se utilizaban como regalos entre embajadas o de reyes menores a los reyes asirios. Y tenemos testimonios de jardines que tenían, ojo, cocodrilos
monos, hipopótamos y, por supuesto, pelícanos. Que yo no sé por qué nadie querría tener un pelícano en su casa como símbolo de estatus, porque yo los adoro, ya lo sabéis, pero son el pájaro más idiota que hay sobre la faz de la Tierra y yo no sé cómo no, están extintos, porque son idiotas. Es que son muy bobos, de verdad, pero bueno, por los pelícanos siempre, siempre por los pelícanos. Pero ahí están. Y dejando los zoológicos a un lado, porque sí, podemos considerarlos como zoológicos en miniatura. Chipopícanos, así son, idiotas. Ahora vamos a hablar de los jardines urbanos, los que pertenecían a la esfera pública. Y el ejemplo que utilizamos, que es oscuro, los pelícanos sobreviven como los pandas, por casualidad. Tal cual. Tal cual. Estoy 100% de acuerdo como señora Rock. Pero vamos, 100% de acuerdo. Os decía, ahora vamos a hablar de los jardines urbanos. Y el ejemplo que voy a utilizar para explicarlos lo encontramos en unas fuentes del reino de Ashurnasirpal, entre el 883 y el 859, perdón, antes de la era común. No es este, ¿vale? Este es un jardín en Nínive. Esto es también uno de los relieves de Nínive. Esto lo hizo August Layat en su visita. Y los pandas son súper, son muy monos, pero son un poco... El panda es probablemente el pelícano de los mamíferos, porque tampoco sabemos, vamos a ver. Os cuento, esto es un dibujo que hizo Flandin de sus viajes por Oriente Próximo, y este en concreto está en Nínive, pero este también es un jardín urbano. Entonces, no es del que yo os voy a hablar, porque no tengo imágenes, pero os comentaba de Ashurnasirpal II. Él creó un sistema que traería agua de las montañas a su capital, que estaba en Nimrud. Y lo más interesante es que en estas fuentes, en estas tablillas, tenemos listas de las plantas que crecían en el jardín. Así que sabemos qué tipo de árboles estaban creciendo allí. Y esto sí que venía de todas partes del mundo, ¿eh? Por ejemplo, tenemos pinos, tenemos cipreses, que probablemente fueran de Irán, guiño, guiño, codo, codo. Tenemos juníperos, tenemos almendros, tenemos olivos, tenemos tamariscos, tenemos granados... tenemos cedros. Eso tuvo que ser, bacha, un espectáculo. Un espectáculo. Ahí había muchísimas especies de árboles diferentes. Lo que aparezca. Alejandro el Intenso. Escandarcillo, mis amores. ¿Cómo os gusta hacerme una puñeta? Lo que pasa es que en este caso, este jardín... Esto es muy interesante. A mí me parece súper interesante. La cosa es que con este jardín los árboles no se trajeron ex profeso a propósito de diferentes rincones del mundo solo para este jardín, sino que en aquel momento el comercio de árboles era bastante habitual y parece ser que floreció mucho en el Imperio Asirio porque era un producto de lujo, se consideraba un producto de lujo. Entonces estos árboles se comercializaban en el Imperio Asirio y a mí eso me parece genial. Y en este dibujo podemos ver unos jardines que se han atribuido, la construcción se han atribuido a Sargón II. Y aquí lo que podemos ver es, bueno, os cuento, tengo un poco de caos con esta imagen, ¿vale? Porque algunos dicen que está en Nínive, que es de Nínive, y otros que son los jardines de Dur Sharrukin, que está a 20 kilómetros de Nínive, ¿vale? O sea, Sargón tiene su capital en Dur Sharrukin y después es Sennacherib, si no estoy equivocada, la que mueve la capital él, que es un hombre. El que mueve la capital de Dur Sharrukin a Nínive, que está a 20 kilómetros, ¿vale? Y como yo con la distancia estoy un poco regular, a veces las confundo. Sé que de nombre no son el mismo, pero pues me pasa. ¿Por qué? Pues porque tengo mucha información en la cabeza y confundo las cosas. Como os decía, este jardín urbano ahí podemos ver un pabellón. No sé si llegáis a verlo, pero justo en la primera línea de agua debajo del pabellón hay unos peces y debajo hay unos barcos. Encima ahí podemos ver diferentes especies de árboles también. Encima tenemos lo que parece un árbol
Yo no me voy a aventurar a decir qué es, de verdad que yo no soy bióloga, ni botánica, ni experta, pero lo que sí sé es que son diferentes especies de árboles, y ellos también lo sabían. Luego, más cerca de mí, a ver que mire, a la derecha tenemos una colina completamente cubierta de árboles con una estructura en lo alto, que podría ser un templo o no, y esos mismos árboles están también al otro lado, donde están estos dos hombres, soldados quizá, viandantes quizá, cortesanos, no lo sé, pero son los mismos árboles. Y a mí me sorprende mucho, todavía me gusta, me fascina que los artistas, quienes hicieron estos relieves, sabían diferenciar los tipos de árboles y sabían que había árboles distintos, así que los representaron de forma distinta. Entonces, años después, el heredero de Sargón, que es Sennacherib, se construyó un pantano. O sea, un pantano, un lago artificial para sí mismo como los que había visto en Babilonia, porque le gustaba. ¿Vosotros sabéis la obra de ingeniería que es para hacerse un pantano porque te sale a ti del tiriti? Que a mí escribir Sennacherib no tiene nombre. Bueno, y hablando de Babilonia, todavía no. Antes de ir ya a lo del tema de los jardines que cuelgan, os voy a poner otra imagen que me da la sensación que estoy enseñando pocas. Mirad, estos los dibujó Auguste Layard y también son un ejemplo de jardines urbanos. Este es precioso, este es espectacular. Y vemos a esta gente paseando. A mí este me encanta. El último tipo de jardín del que os quiero hablar, que enlaza bastante bien con lo del tema de los jardines colgantes, son los... este lo ha dibujado Auguste Layard. Este es un dibujo de Layard. Son los jardines de los templos, ¿vale? Porque los patios de los templos se usaban de una forma similar a los patios de los palacios, donde se colocaban jardines, se decoraban con jardines, pues para usos religiosos, para procesiones o simplemente para ensalzar la belleza del lugar, que al fin y al cabo es la casa del dios. Y es muy interesante porque aquí pasa... es que de tipo Slayer, no, ese no, ese es de donde yo se lo dibujaba. Es muy interesante porque... esto es una cosa que también vimos en Egipto, pero a veces la arquitectura reproducía patrones que se veían en la naturaleza. Por ejemplo, las columnas tendrían el aspecto de los troncos de los árboles o los capiteles del follaje o de las flores, que es una cosa que también vemos de forma bastante habitual en Egipto. Y dejadme que os pregunte una cosa. No, imagino que estáis familiarizados con el concepto de zigurat, que el zigurat es el templo por excelencia más importante, es la construcción más famosa y más importante de Mesopotamia, construcción religiosa. Oh, gracias, Ele, por pasarte, que vaya muy bien el trabajo. ¡Hasta luego! Vosotros conocéis, estáis familiarizados con los zigurats, ¿no? Los conocéis un poquito. ¿Alguna vez habéis escuchado que las terrazas, los diferentes niveles o pisos estaban cubiertos de jardines? ¿Alguna vez os ha llegado la información de que estas terrazas tenían jardines decorándolas o estaban llenas de plantas que de alguna forma colgaban hacia abajo? ¿Alguien ha oído alguna vez algo parecido a eso? Es más, ¿alguna vez habéis visto una reconstrucción de un zigurat que se parezca más o menos a esto? Salvando las distancias, o si lo habéis visto. ¿Os suena? Si lo conocéis, vale. Pues dejadme que os cuente una cosa, pues chao. Fake news. Es mentira. Me temo que eso no es verdad. Nunca hubo plantas en los zigurats. Y os cuento qué pasó. En el siglo XIX y principios del XX fue cuando se excavó la ciudad de Ur, y entre los personajes importantes que tenemos que destacar está Seguramente. Bueno, el Team Punic Vertus queda investido. No están aquí ni el capitán ni el secretario ni el visir, pero tenemos a la sacerdotisa y al sátrapa de los memes. Vertus, bienvenido al Team Punic. Ya está. Ahora me vais a permitir que os cuento qué pasó con los zigurats y luego hacemos todas las bromas que queráis. Entre las personas que excavaron Ur, había un caballero que se llamaba Sir Leonard Woolley.
que lo mismo también os suena. Y él estuvo a cargo, fue el que estuvo dirigiendo las excavaciones en Ur, y el zigurat de Ur estaba en una condición muy buena de conservación, estaba muy bien. La estructura era de ladrillo cocido, de adobe, con una... o sea, por dentro era de adobe y por fuera tenía una estructura como una especie de cubierta de barro cocido, que estaba perforada o sea, regularmente, como en tramos iguales, estaba perforada esa estructura de fuera. Y cuando Woolley vio esto, pensó que eso eran canales de irrigación para regar las plantas. Pero nada más lejos de la realidad. Esos agujeros funcionaban para, primero, permitir que el adobe se secase de forma apropiada y, segundo, para repartir el peso y que la estructura no se cayera, para que no se derrumbara. Nada de jardines, nada de árboles, nada remotamente similar. Además, una cosa que a mí me parece súper importante es que esta información errónea nos enseña o nos muestra que Woolley no era especialmente un experto en botánica, porque no conocía los riesgos de tener plantas creciendo en jardines en una estructura como la que tiene el zigurat, porque era, al fin y al cabo, era una estructura de adobe. Si esas plantas que pesan y crecen llegan a entrar por esos agujeros, se puede derrumbar la estructura. Y además no nos podemos olvidar de la fuente de agua constante que tenía que subir hacia arriba para permitir que esto pasara, para permitir que todo eso se regase. O sea, no. Esto no era posible, no pasó nunca. Pero ¿qué pasa? Que aquí es donde tocamos el dulce punto en el mapa de Oriente Próximo. Y donde viene, Alba, qué feliz me hace que estés aquí, nuestro bello y querido orientalismo. Aquí está. ¿Qué pasa? La imaginación de este jardín paradisíaco, era tan potente que encantó... Hola, bona tarda, bonica. Patons per tu. Esto era tan potente que permeó en el pensamiento cultural. Esto encantaba, es porque era evocador, era exótico, era misterioso, esos jardines que colgaban de terrazas. Y entonces, ¿qué sucedió? Que llegaron los jardines colgantes de Babilonia, esa maravilla arquitectónica del mundo antiguo. Pero era tal, existieron los jardines colgantes de Babilonia. Yo os vengo a contar las teorías al respecto. Empezando por un problema muy grande, y es el nombre, los jardines colgantes. Esto viene del inglés Hanging Gardens of Babylon. Pero lo que le gusta a un señor del siglo XIX, un jardín colgante. ¡Ay, la colgandera del siglo XIX! Lo de colgante viene del inglés hanging y el problema es, como siempre, una traducción errónea. Porque esto de colgante, en inglés y en español, admite un significado. La palabra original tiene un significado bastante más amplio que el original. Viene del griego kremastos. Y kremastos literalmente quiere decir que está por encima de algo. Y entonces lo que sucede es que esto colgando no estaba. Kremastos se refiere a que los árboles, las plantas, estaban en una posición elevada por encima del nivel del suelo, o sea que estaban en terrazas. Los jardines estaban colocados en terrazas, pero no estaba colgando nada. No estaba colgando nada de ningún sitio. Eran jardines con terrazas. Y esta maravilla arquitectónica, según las leyendas, la había construido el rey Nebuchadnezzar, que creo, si no estoy equivocada, es Nabucodonosor. Sí, es Nabucodonosor II, y sí lo acabo de mirar porque no, a mí no se me caen los anillos. Según la leyenda, el rey Nabucodonosor II había construido estos jardines para su amada, la reina Amitis, que era Meda. Era una reina Meda que echaba mucho de menos la planicie irania y tenía como morriñita la señora. Entonces Nabucodonosor II le construye estos increíbles jardines, pero es una de las versiones. Hay otra que dice que los construyó la reina mítica legendaria Semíramis y que en algún momento se habrían llamado los jardines de Semíramis.
El caso es liar la madeja. ¿Qué pasa? Que esa maravilla del mundo antiguo empezó a buscarse y no se encontró por ninguna parte, por supuesto. Porque no hay menciones en ningún texto babilónico. No hay nada. No se ha encontrado evidencia arqueológica en Babilonia, no hay ninguna mención a ningún jardín que cuelgue de ningún sitio en Babilonia, nada de nada. Nada de nada. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las 3 teorías? La primera de todas es que el jardín era puramente mítico, que era una leyenda, que nunca existió y que, bueno, pues en algún momento se creó esta leyenda de un jardín espectacular porque, bueno, os voy a poner esta imagen que me encanta. Esto es de National Geographic, ahora os explico por qué me gusta. Bueno, os lo puedo explicar ya. Porque eso se supone que es Babilonia, ¿vale? Y tenemos en primer plano Babilonia, con los jardines a ras de suelo y los jardines en terrazas superiores, pero es que luego detrás tenemos el zigurat, y el zigurat está vacío. El zigurat no tiene ninguna planta. ¿Por qué? Porque no las tenía. Me parece, bueno, ese zigurat, no sé si lo sabéis, pero tiene nombre propio, se llama Etemenanki, que es el zigurat que luego inspiró la Torre de Babel, en Babilonia. A mí me gusta mucho esta reconstrucción, está muy chula, está bastante bien. Y, como os cuento, primera teoría. Primero, que nunca existieron, que es puro mito. Segunda teoría. Bueno, que nunca existieron, porque ¿de dónde hemos sacado ¿de dónde hemos sacado esta leyenda? ¿De dónde hemos sacado esta leyenda de los jardines colgantes de Babilonia? De los autores clásicos, griegos, romanos, son todos humanos. Estrabón, Diodoro de Sicilia, Quintus Curtius Rufus, toda esa gente. Ahí, historia crítica. Cómo se nota que alguien viene con los deberes hechos. Y simplemente esta leyenda representaba como el ideal de un jardín oriental. Porque los jardines de Próximo Oriente eran súper famosos, bacha. Esto era muy famoso, esto era muy llamativo. Ya tenía una gran fama en su momento. Entonces, digamos que la idea estaba ahí y se hizo más grande, hasta se creó el mito. Esa es una primera idea. La segunda es que sí existieron en Babilonia, pero que en algún momento, parece ser que en alguna cosa, en algún momento hacia el primer siglo, ya de la era común, se destruyeron del todo. Y la tercera, que es la que a mí me parece más convincente y la que yo esto es personal, vosotros podéis pensar lo que queráis, que no existieron, podéis pensarlo perfectamente, pero la tercera, que es la más convincente, al menos para mí, es que estos jardines legendarios sí existían, pero no estaban en Babilonia, estaban en Nínive, y que son los jardines del rey Senaquerib. Cerca del Tigris, Nínive está más o menos cerca de lo que es Mosul actualmente. Con todas las plantas Heródoto. Segurísimo. Entonces, capachao. ¿Cómo se han confundido Nínive y Babilonia? Y esto os lo cuento porque a mí me fascina. Porque esto es orientalismo, pero de lo más antiguo. O sea, esto es orientalismo de antes. Os cuento. Resulta que, bueno, esta teoría es de Stephanie Dalley. Y a mí la verdad es que me convence, porque los jardines del rey asirio Senaquerib están muy bien documentados. Senaquerib reinó entre el 704 y el 681. Y están muy bien documentados, muy bien documentados. Entonces, lo que Dalley propone es que en algún momento, a lo largo de los siglos, las dos ciudades se confundieron, Nínive y Babilonia, y que los jardines de Senaquerib se atribuyeron a Nabucodonosor II. Porque pues, en Nínive sí que están los canales de irrigación, han aparecido evidencias de las plantas que allí crecían. Hay mucha evidencia que lo sostiene. Uno de los motivos por los que se podía haber confundido es que Babilonia literalmente significa la puerta de los dioses y que no era única, no había una Babilonia, sino que había varias ciudades que se llamaban así. Y que en una de las las puertas de las ciudades estaban bautizadas con nombres de dioses y que quizá eso invitase a confusión porque en Nínive había varias puertas con nombres de divinidades. Las fuentes clásicas, no te creas tú que se molestan mucho en decir de dónde han sacado la información. Y tampoco dicen que sea de Nabucodonosor, simplemente hay un autor que dice que es de Nabucodonosor y el resto dicen que los jardines eran de un rey sirio. Así, como lo general, ¿vale? Estos jardines eran de un señor que vivía en Siria.
por ejemplo. También estos jardines de Sennacherib se han descrito como la maravilla de las gentes, la maravilla de las personas, la maravilla para contemplar, y eso es una de las cosas que se ha dicho de los jardines colgantes de Babilonia. A ver, de un rey eran, tampoco es que se mojaran mucho, no, si ellos iban a lo justito, ellos iban a por el 5, iban a por el 5 pelado. Y resulta que las descripciones de esos autores clásicos concuerdan bastante con las descripciones que quedaban de los jardines de Sennacherib. ¿Qué pasa? Pues que en algún momento eso se confundió. Se le empezó a decir Babilonia, se le empezó a atribuir a Nabucodonosor II, porque resulta, bocha, que esto a mí es lo que me parece más tierno de todo, que los griegos y los romanos no tenían muy claro dónde estaba Babilonia. Como que está por allá, en el creciente fértil. Entonces, en un ejercicio un poco de ombliguismo, que me parece a mí muy normal, porque luego los persas hacen lo mismo, que lo sepáis, los asánidas para esa gente era como, los de allá, vale, para los asánidas son todos eslavos, los romanos también, son gente de allá, y en un ejercicio de un poco de lo que consideraríamos ahora vagueza histórica, porque es de ser un poco vaguete, los autores clásicos dijeron, pues era de un rey que estaba por allá, me vale Babilonia como me vale cualquier sitio, y eso se empezó, pues ¿qué pasa? Cuando se reproduce y se reproduce y se reproduce y se reproduce, pues al final es como el teléfono, ¿habéis jugado alguna vez al teléfono roto, el teléfono escacharrado, el teléfono estropeado? Pues básicamente pasó eso. Y ahora la leyenda se ha quedado como los jardines colgantes de Babilonia, que es que vamos, las reconstrucciones o las imágenes no tienen ningún tipo de desperdicio. Así fue Kuro, así tal cual fue. Y además es que es una leyenda que a día de hoy la seguimos utilizando mucho y está presente en el imaginario colectivo, en el imaginario cultural. No sé si os gustan los juegos de mesa, pero hay un juego de mesa que se llama Seven Wonders que justamente orbita alrededor de las 7 maravillas del mundo antiguo, y ahí está los jardines colgantes de Babilonia, que no colgaban de ningún sitio y que no estaban en Babilonia. Que es que tócate las castañuelas, Mari Carmen. Es que ni estaban en Babilonia ni son colgantes. Es que a mí me fascina. Es que me encanta. Es que me encanta. Eric, nunca he perdido al Seven Wonders. Soy la queen del Ancient World. Nunca he perdido. A Bob eso no le hace tanta gracia. Pero eso, pues eso, para que lo veáis. ¿Qué os parece? Jardines de Babilonia, ni en jardines, ni colgantes, ni en Babilonia, en Nínive. Bueno, esas han sido las 3 teorías. Por mi parte, yo creo que la de Stephanie es la que más sentido tiene, que sí existieran unos jardines increíbles, porque es que, como os he dicho al principio, bacha, estos jardines tenían muchísima fama. Los jardines, os tenéis que imaginar un jardín opulento, una cosa pues como esta, pero en un palacio, por supuesto, nada de zigurats. Ahora ya podéis decir, con gozo en vuestro corazón, que los zigurats no tenían plantas encima. También vaya cosa incómoda para practicar tu religión, el estar lleno de plantas. Si tienes que moverte para arriba y para abajo o alrededor de los... Es que no tiene ningún sentido eso. Entonces, ahora ya lo sabéis. Vosotros podéis pensar lo que queráis, por supuesto. Incluso podéis pensar que quizás sí que hubo unos jardines en Babilonia que se destruyeron. Yo, después de leer bastante al respecto, me quedo con la opinión de Stephanie Dalley, de que los jardines se están confundiendo con los jardines de Sennacherib, porque tuvieron que ser un espectáculo digno de contemplar, y no solamente este, sino que luego otras culturas le toman el testigo, ¿no? Ahí están los jardines en Irán, que tienen una concepción un poco diferente, pero que son herederos de este tipo de jardines, los jardines, como ha mencionado antes Hojas del Bosque, del Valle del Indo, de los Palacios del Indo, los jardines... tuvieron que ser impresionantes de verlos, con esos animales salvajes yendo por ahí. O sea, es que es una cosa, a mí me parece fascinante. Y bueno, pues este es el momento de hacer alguna pregunta, si la tenéis, porque si no, ya hemos terminado por hoy el directo, y a mí ya no me queda nada más que contaros al respecto de los jardines en Mesopotamia. Igual ha habido pocas plantas,
pero en Babylonic Park, sí. Lo malo de esas representaciones es que ya son difíciles quitárselas de la cabeza. Por ejemplo, en Eternals, mal favor hacen. A ver, pero es que esa representación está muy bien, porque en Eternals está el jardín en el palacio. No recuerdo si el Zigurat está lleno... Es que no sé si sale un Zigurato alguna vez. Yo creo que es el palacio. A mí no me disgustó, no recuerdo mucho Eternals, porque así entre vosotros y yo no me gustó especialmente. Pero esa parte de Mesopotamia en la que están, a mí no me disgustó en exceso. Me gustó bastante. Sí, de hecho, Gilgamesh me parece un tío bastante entrañable en Eternals. ¿Por qué era tan grande ese Alex? ¿Por qué lo han hinchado? Eres como un muñeco... Y lo han empezado a hinchar y se ha quedado al final como un muñeco que baila y saluda como un idiota. Lo peor de Alejandro Magno son sus fans. Porque él... Bueno, gacha, pues muchísimas gracias por quedaros conmigo y venir a... Eso pasa con mucha gente, sí. Es así. Mira, Bertu se nota que no viene mucho por aquí porque le sorprende que haya dicho eso. ¿Por qué? Alejandro, pobrecito mío, pobre escándalo. Muchísimas gracias por venir a pasarlo bien, a pasear conmigo a los jardines de Mesopotamia. He estado encantada de pasar el tiempo con ustedes. Ya sabéis que me dais muchísima alegría. Y felicidades, espero que hayáis aprendido algo que no sabíais antes. Y espero que ahora, por otro super mesopodirecto, claro que sí. Últimamente estamos que nos salimos con los mesopodirectos, sacerdotisa. Cuidado, estoy desatada. ¡Salud! Y bueno, pues que ya sabéis, si queréis más y mejor, porque siempre a mejor, nos vemos la semana que viene a la misma hora, a las 7 hora central europea. También podéis apoyarme en Patreon, podéis echar un vistazo al Patreon, podéis pasar por las redes sociales del proyecto. Podéis hacer lo que ustedes queráis. Muchísimas gracias a mis patrons, de verdad, por esto. Pronto tendréis nuevo contenido para el que votar. Y lo mismo, como estoy tan venida arriba, hay otro Mesopotema. Póyalo en Patreon. Qué bonitos sois, de verdad, mis patrons. Me encanta porque os estáis poniendo los comandos y es Naim el que está poniendo jodafes en el chat porque se nos ha roto el Streamlabs. Naim Jun... Es que tiene el cargo de sátrapa, le voy a dar más de una satrapía. Mesopodenadas, para ti. Mesopodenadas, querida. Ay, bacha, pues que me lo he pasado muy bien con vosotros, como siempre. Si Naim es el más pequeño y el más estupendo. Me lo he pasado muy bien con vosotros, como siempre. Muchas gracias por escucharme y por estar ahí. Me hace muy feliz. Mesopo guay todo, claro que sí. Me hace muy feliz que este tipo de directos os gusten. Por Naim, pero vamos, por Naim hay que brindar con la tetera entera. O sea, por Naim Jun. Ay, qué bueno. Y nada, bacha, pues que espero que tengáis un fin de semana muy bonito. Por Naim, pues por Naim otra vez. Es que Naim Jun, te queremos, eres un miembro fundamental de nuestra comunidad. Mesopo salud. Ahora vais a estar toda la tarde así. Mesopo gracias, mesopo bosque, mesopo jardín, mesopo taza. Es que es una enfermedad. Es una enfermedad, os lo digo, Y no sé. Probablemente el domingo, en algún momento voy a hacer un directo porque quiero enseñaros la exposición virtual, la visita virtual a Persépolis. Tengo muchísimas ganas de eso. No sé si os apetece, pero lo haré el domingo. Voy a dejar, como hice el domingo anterior, o sea, voy a dejar en Instagram una encuesta para ver a qué hora hacemos el directo. Si más para las 4, 4 y media, o más para las 6 y media, 7, ¿vale? Repetimos. La encuesta va a estar en Instagram, no la voy a poner por Twitter. Entonces, si queréis votar, si queréis que vuestra voz sea escuchada, tirad para Instagram. Voy a que tengáis un resto de tarde, noche, día, lo que os toque, que tengáis un resto de... insertar aquí periodo de tiempo. Estupendo, yo me despido hasta el domingo o hasta la próxima vez que vosotros queráis que nos veamos, recordándoos como siempre que creéis, exploréis y os divirtáis mucho. Hasta la próxima vez que nos veamos y os digo ¡Jodafes!